Buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. Les damos la bienvenida en nombre del Instituto Caro Cuervo a este encuentro con la escritora Irene Vasco, quien estará conversando sobre su obra con el periodista y escritor Antonio Orlando Rodríguez. Les damos la bienvenida a Irene y Antonio, no sin antes agradecerles por haber aceptado nuestra invitación a participar en este encuentro, y les agradecemos también a quienes se han conectado hoy para venir a escuchar esta conversación entre escritores y amigos. Yo voy a hacer una muy breve presentación de Irene y de Antonio. Creo que la mejor presentación es la que puedan hacer ellos conversando, pero de Irene simplemente diré pues que es escritora sobre todo de libros de literatura infantil y juvenil. Tiene un trabajo de muchos años, no solo como autora, sino también como formadora de lectores y escritores. Seguramente en algún momento nos contará de esta biblioteca maravillosa de la alegría, eh, cerca de Tolú, donde vive, en la playa. Y bueno, Irene además es traductora del portugués, del francés. Su obra es extensísima. Más adelante, gracias a Antonio, podremos ver algunos de los libros de Irene, desde los primeros hasta los más recientes. Son más de 30 títulos publicados a lo largo de estos años. Y Antonio es escritor e investigador literario cubano-americano. Actualmente vive en Miami. Fue ganador del Premio Alfaguara de novela en el año 2008 con la novela Chiquita, y escribe libros de ficción para adultos y niños. También ha hecho numerosos estudios sobre la historia de la literatura infantil y juvenil en América Latina, y muy importante, es cofundador y codirector de la Fundación Cuatro Gatos, que desarrolla proyectos educativos y culturales en Miami y sus alrededores. Entonces, no siendo más por mi parte, de nuevo, bienvenidos Irene y Antonio. Bienvenidos también quienes nos acompañan, y los dejo con nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Martín, por la presentación, y muchas gracias al Instituto Caro y Cuervo por invitarme a conversar eh, con una gran amiga y una gran escritora. Esta conversación no es una cosa excepcional. Nosotros conversamos muy a menudo, pero ahora la conversación tiene un sentido, y es acercarnos, aproximarnos a la trayectoria como escritora de Irene Vasco, que es una de las figuras más importantes de la literatura para niños y jóvenes, no solo en Colombia, sino en todo el ámbito iberoamericano. ¿Cómo estás, Irene? Hola Antonio, me da mucha alegría estar aquí contigo, con Martín. También agradezco al Instituto Caro y Cuervo y a ustedes dos, por supuesto. Bueno, Irene, cuando uno habla de la obra de un escritor, siempre hay un preámbulo que antecede a la aparición del primer libro. Y yo quiero que repasemos esos antecedentes tuyos como escritora. Y uno de esos antecedentes se relaciona con tu mamá, que fue una famosa cantante lírica y profesora de canto, Silvia Moscovich, que además fue una pionera de la televisión en Colombia y la primera persona que hizo programas para niños, ¿no? Y tengo entendido que tus inicios como escritora tienen que ver con esa experiencia, con esos programas de televisión que hacía tu mamá. Así es, cuando tengo encuentros con los niños en las escuelas, en las bibliotecas, siempre me preguntan cómo me hice escritora, que cuándo aprendía, que cómo aprendía a ser escritora. Los niños quieren saber eso. Y yo les cuento que comencé a escribir a la edad de ellos. Y es la pura verdad. Nunca les digo mentiras. Mi mamá llegó a Colombia en el año 52, ese año nací yo,
Y en el 54 se creó la televisión en Colombia, la Televisora Nacional de Colombia, y mi mamá, que era una joven artista brasileña, cantante, comenzó a ser contratada de inmediato para hacer los primeros programas en la televisión y también en la Radio Nacional. No solamente programas para niños. Mi tía Dina Moscovici, que era directora de teatro y también recién llegada, hacía teleteatros. Y finalmente, mi mamá sobre todo hizo programas de televisión para niños. Y me pedía que yo le ayudara a escribir. Yo todavía encuentro por ahí papelitos y guiones y cosas, pues, por supuesto, muy ingenuo, muy infantil, pero escribía profesionalmente desde niña. Yo siempre digo, mi mamá me explotaba y no me pagaba. Irene, hay otras dos experiencias que yo creo que abonaron el terreno para tu iniciación ya en el mundo como autora de libros. Y una de ellas fue el paso por Bogotá de Jan Calvi, el gran ilustrador, comunicador brasileño, que hizo tanto por el libro infantil en América Latina. Yo recuerdo cuando vivía en La Habana, que pasó por allá la primera exposición itinerante de ilustradores latinoamericanos de libros para niños organizada por Jan Calvi. ¿Cómo fue trabajar con Jan Calvi? ¿Qué te aportó? Ese fue el despertar, digamos, porque lo de mi mamá sí fue, aprendí mucho de ella, lo hacía con pasión, lo viví como una escritora infantil, juvenil, lo que fuera, pero era una escritora sin darme cuenta. Pero luego abandoné eso, seguí siendo una lectora, pero fui ama de casa, madre de familia, gran cocinera, todas estas cosas. Viviste en Venezuela, viviste en Estados Unidos, en todo ese tránsito. Sí, me fui de Colombia durante 10 años y fui sobre todo una maravillosa madre de familia que sin saber que existía eso que se llama ahora promoción de lectura y formación de lectores, yo lo hacía con mis hijos. Lo único que realmente les compraba era libros para niños y les leía todo el tiempo. Creo que hice un gran trabajo como formadora de lectores en el hogar sin haber oído nunca nada de eso. Y cuando regresé a Colombia, me pidieron que si podía ayudarle a este brasileño porque tenía problemas con el español y él tenía que entregar materiales en castellano perfecto y que necesitaban alguien que le ayudara con esos textos. Y llegué a la casa de Jan Calvi y Lucila Martínez y fue así como una explosión. Yo llegué ahí muy tímida, nunca había trabajado en la vida y les dije, bueno, yo puedo ayudar con los textos, con la ortografía, pero solo un rato cada día, porque para mí lo más importante es mi familia, el bienestar de mis hijos, una historia hecha ahí. Y de repente al otro día yo ya no quería salir de la oficina de Casa de Creación, porque en un día se hacía un libro y ahí vi a Margarita Valencia, que llegó un día con un proyecto y al otro día aparecía otro editor y comencé a acompañar a Jan Calvi a las reuniones y a oír a Lucila hablar de bibliotecas y fue un mundo así que se abrió y que me dio una vuelta de tuerca. Jan me dijo, escribe. Yo le dije, pero ¿qué escribo? ¿Qué? Pues escribe un libro para estas ilustraciones que yo hice. Fue muy bonito porque él había ilustrado un libro de Ana María Machado, la brasileña, y nunca lo habían publicado. Entonces, lo primero que escribí fue un texto sobre ilustraciones que nunca llegamos a publicar, pero que
que fue eso, como te digo, el despertar. Bueno, podríamos hablar de otras experiencias que fueron muy significativas en tu trayectoria como escritora y como promotora de lectura. Fuiste directora de programas de la recién fundada Fundación Rafael Pombo, fuiste iniciadora de Espantapájaros Taller, fuiste cofundadora con Yolanda Reyes de ese proyecto, estuviste vinculada una serie de años y el proyecto después continuó su exitoso recorrido, y también creaste la librería Espantapájaros, que fue un espacio único, un espacio de leyendas que existió en Bogotá para todos los interesados en los libros para niños, maestros, padres, bibliotecarios, escritores, ilustradores. Era un lugar de cita obligada. Tu etapa de bibliotecaria, de librera, fue maravillosa, aunque como sucede con las librerías, los finales a veces son tristes. Sí, pero yo no lo considero algo triste. Como me casé tan pronto y era esa maravillosa ama de casa, pues no estuve realmente en un medio académico, y la librería Espantapájaros fue como mi universidad. Fueron 10 años de inmersión absoluta en la literatura infantil y juvenil, en conocer a los autores colombianos, latinoamericanos y del mundo entero. Yo tenía que leer sin parar para poder comprar y vender. Un librero no puede sencillamente hacer pedidos y esperar que los libros se vendan solos. Fue de un enorme aprendizaje. Hicimos con Carmiña y Cristina López, que eran mis socias en la librería, la revista Espantapájaros. El equipo era formidable porque estaba toda esa, el medio de literatura infantil involucrado. Tú y Sergio hacían parte de los autores y de los asesores. Triunfo Arciniegas, Ibar Dacol, Olga Cuellar, Esperanza Vallejo, bueno, la lista es interminable. Todos se reunían en la librería y esa revista daba vida a sus textos y a sus ilustraciones. Tristemente duró poco tiempo, fueron 2 o 3 años de revista Espantapájaros, pero creo que también eso dio un gran impulso a muchos autores, tanto ilustradores como escritores, de ese momento. Abrimos un camino para las nuevas generaciones, fue como una marca. Y era un momento en que la literatura infantil estaba abriéndose paso en Colombia, que todavía no tenía el reconocimiento ni la importancia social que tiene hoy día. Y todo esto, todas estas experiencias tuyas, yo creo que fueron claves para alimentar a la escritora. Hoy día vas a veces a encuentros con personas o jóvenes que te dicen que quieren escribir literatura para niños y descubres que no han leído nada. ¿Cómo tú vas a escribir buenos libros para niños si no conoces lo que te ha antecedido, si no conoces los grandes escritores clásicos, contemporáneos? Y creo que la experiencia de Fundación Rafael Pombo, de la librería, de Espantapájaros Taller, todo eso te permitió entrar en contacto con un número de referentes importantísimos. Todo eso fue un sedimento para cuando empezaste a publicar tus primeros libros. Sí, evidentemente, por ejemplo, descubrir a Roald Dahl fue ver que la literatura podía ser algo mucho más grande que lo primitivista, lo local, el mundo un poco cerrado que hasta entonces conocía en cuanto a literatura infantil, que se podía hablar de temas
que hasta el momento me parecían imposibles, encontrar a Sendak, a grandes narradoras europeas como Christine Nostringer. Eso fue, como te digo, mi universidad. Fue ver que el mundo era mucho más amplio y que uno podía escribir y ver si encontraba quien le publicara sobre lo que hasta ahora no se conocía, por lo menos en Colombia. Bueno, ahora voy a mostrar un libro tuyo. No es tu primer libro. Ya antes habías publicado 2 libros, pero creo que este fue el libro que te catapultó. No. Y yo creo además, bueno, que es como edición, uno de tus libros más hermosos y uno de los libros más hermosos de las ediciones para niños en Colombia. Está hecho por Margarita Valencia, por Carlos Valencia Editores, con ilustraciones de Cristina López, y es Conjuros y Sortilegios. Este es un libro que ya tiene 30 años. 32, creo. Sí, y que se sigue editando. Bueno, ahora está en el catálogo de Panamericana Editorial, pero es un libro que ha acompañado a varias generaciones de lectores y que obtuvo en su momento importantes premios. Cuéntanos un poco sobre el origen de este libro, que es muy peculiar. Es un libro de hechizos, de conjuros, pero los conjuros son para cosas como para desaparecer, para que no haya escuela, para convertir las hadas en almohadas, para que la lluvia no moje, para liberarse de la sopa. Ese es un conjuro un poco mafaldiano. Cuéntanos un poco cómo nació este libro y a qué tú atribuyes que 30 y tantos años después siga siendo un libro de esos libros que no fallan cuando se les presentan a los niños. Bueno, en la librería Espantapájaros todavía no estaba Yolanda Reyes, pero era mi gran amiga. Veníamos de la Fundación Rafael Pombo y estábamos las dos comenzando a escribir, y ella hacía talleres en el segundo piso, donde Carmiña López también hacía la hora del cuento diariamente. Aunque hubiera un solo niño, se hacía religiosamente la hora del cuento. Me trasladaste ahora a la librería. Vi el espacio y todo. 30 y tantos años. La librería nació en el 88. Y Yolanda y yo comenzamos a armar Espantapájaros Taller. Y las dos hacíamos todo. Limpiábamos, inventábamos la programación, llevábamos nuestros propios libros para que hubiera una biblioteca. Éramos todo. Y hacíamos los talleres. Yo comencé a hacer talleres con niños chiquitos, yo antes nunca lo había hecho, y me parecía muy divertido hacer hechizos y hacer cosas un poco sangrientas. Había un libro buenísimo que se llamaba Todo sobre las brujas, con recetas de galletas de mosco y sangre de dragón y todo eso. Y yo veía que a los niños les encantaba. Y yo tenía un libro de hechizos, se llamaba, era en francés, Enchantement et Sortilège, y yo trataba de traducir eso, pero no me funcionaba la traducción. Y un día ya Margarita Valencia había publicado un libro mío y yo le dije, yo necesito un libro de hechizos, necesito algo para mis talleres, hagamos ese libro. Y Margarita siempre seguía mis ideas, muy generosamente. Dijo, bueno, tráigame algo más concreto, porque un libro de hechizos, ¿qué quiere decir eso? Y yo comencé a coleccionar hechizos que buscaba. Volví a leerme toda la colección de Asterix, todos los Asterix, buscando la fórmula del druida para la superfuerza. Volví a leer Las Mil y Una Noches, volví a los cuentos clásicos. Fue un tiempo de lectura en busca de la magia dentro de la literatura clásica, y hacer listados
enormes listados de para qué podía servir la magia, para que lo llamen a uno por teléfono, porque mi hija ya comenzaba a estar en la adolescencia y yo la veía que siempre estaba esperando alguna llamada. Listados enormes, y yo iba donde Margarita y me decía, aquí ya, mire, de todo esto que me trae, este le sirve, todo esto quítelo, esto no sirve para nada. Y fue un tiempo de acompañamiento, de ir y venir, de jugar con las palabras, de encontrar que rimaran. Era horrible porque yo no me podía concentrar en ninguna conversación, porque todo lo que me hablaban yo decía, esa palabra me sirve, esa palabra me sirve. Yo lo que quería era anotar palabras que me sirvieran porque me sonaban bonitas, y la magia tiene que sonar bonita y rítmica y rimada. Yo digo que yo no sé hacer poesía, pero que la magia tiene que ser rimada para que funcione, o si no, sencillamente no funciona. Y el libro comenzó a tomar forma, y Cristina López era mi socia en la librería, y ahí hacía la revista Espantapájaros, y fue la ilustradora, y hablábamos todo el tiempo, porque estábamos todo el día juntas en la librería, mirábamos libros juntas, y ella encontró esa magia real para hacer el libro. Y fue un trabajo de 2 años en equipo. Este es el hechizo para deshechizarse. Si un día pierdes el juicio a causa de un maleficio, a nadie pidas permiso para invocar este hechizo. Polvo de estrellas, espuma de mar, vientos polares, aurora boreal. Si dices estas sandeces y las repites 1000 veces, es posible que en un mes te sientas bien otra vez. Tal vez. Bueno, este libro, Irene, yo creo que una de las cosas que lo hace significativo es que de pronto irrumpe el humor, el absurdo, la diversión gratuita en la literatura para niños en Colombia, sin pretender enseñar nada, sin pretender ningún mensaje, a no ser que imaginar y que soñar y que divertirse son cosas muy saludables y que ayudan a crecer, ¿no? Creo que esa es la importancia de este libro, que de pronto rompía con una tradición educativa, formativa, moralista, y entra con él se abre la puerta y entra mucho aire fresco a la literatura infantil de Colombia. Y después te apareces con otro libro que es una antípoda de este. Esta es la primera edición, Paso a Paso, también de Carlos Valencia. También de más de 30 años, creo, o alrededor de 30 años. Sí. Y de un libro muy divertido, de absurdo, de rimas disparatadas, caes de pronto en, yo creo que el primer libro contemporáneo escrito en Colombia para niños y jóvenes que se mete en temas de la realidad social. ¿Ah? Es un libro pionero, muy importante, Paso a Paso, que se publicó, su primera edición fue en el año 95. Cuéntanos cómo surge Paso a Paso y qué hace que de pronto te metas en estos temas comprometidos. Hoy día, los libros que reflejan la realidad de Colombia, la realidad social, una realidad convulsa, difícil, son muy comunes, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Pero en estos años, para Latinoamérica y para Colombia, un libro como este era una rara avis. Háblanos de Paso a Paso. Bueno, pues la historia es también de aprendizaje, porque yo nunca intenté escribir un libro que tocara temas sociales. Yo estaba muy enfocada en la literatura más infantil, en los talleres que yo hacía. Quería publicar más con Margarita unos cuentecitos al estilo de Don Salomón y la peluquera.
cosas muy infantiles para niños de 5 años, cosas así. Y un día encontré a esta amiga que me pidió que le acompañara a hacer unas diligencias. Ella venía de Cali y su esposo había sido secuestrado hacía 1 año más o menos. Y yo, pues con todo gusto, la acompañé. Estuvimos un día entero cuando no existían los celulares, ni el chat, ni nada, pero sí el tráfico. Y conversar en un carro sin interrupciones con una persona con quien uno no es tan amigo, de repente va creando un ambiente de intimidad, de narración, de contar. Y ella se abrió y comenzó a hablarme de toda su experiencia con el secuestro de su esposo, cómo se sentía ella, cómo se sentían sus hijos sobre todo. Y me hablaba de su hija, que estaba atravesando la adolescencia y que era una muchacha gordita y que se sentía muy mal porque el vestido de baño y los amigos y las fiestas y no sé qué. Y yo comencé a sentir que yo conocía a esa niña, nunca la conocí. Yo me robé la voz de ella, la primera persona, paso a paso está escrito en primera persona, en la voz de esa muchacha a quien no conocí sino a través de su mamá, que me habló durante un día entero en un carro, y yo comencé a vivirla. Ya no me podía desprender de ella. Yo decía, y su papá que se fue, que se perdió, y tuve que escribirlo. Y fue un libro que yo no entendía a qué hora comenzó ni a qué hora terminó. Se escribió solo, digo yo, porque no me podía liberar de eso. Después aprendí que cuando escribo es porque no me puedo liberar, pero todavía yo no lo sabía. Yo vivía en aquella época en Colombia y recuerdo que el tema del secuestro era el pan nuestro de cada día, pero verlo reflejado en un libro para adolescentes es muy impactante cuando miras atrás en el tiempo y sobre todo desde la perspectiva de la cotidianidad, porque no está contada lo que pasó con ese padre cuando fue secuestrado. Eso nunca lo sabemos, no conocemos su experiencia. Lo que sabemos es cómo ese secuestro repercute en el día a día de esa familia y cómo se llega a aprender a sobrevivir con la incertidumbre de qué pasó con esa persona ausente, que fue de ella, ¿no? Es un libro muy desgarrador, de crecimiento, y yo creo que para ti como escritora fue un salto, no por demeritar tus libros anteriores, que son otra vertiente, sino porque que probaste fuerza como narradora. Y de ahí se derivaron otros libros. Pero, como te digo, fue sin pensar que yo quería escribir una novela de realidad social. Es porque tenía que contar una historia que me estaba maltratando, que no me dejaba respirar tranquila. Ya en el caso, te hablaba de libros que se derivan continúan por esa línea. En el caso de Mambrú perdió la guerra, yo creo que es un libro donde hay más intencionalidad al contar la historia. Ya eres más consciente de lo que te propones, no es resultado de un impulso como paso a paso. Cuéntanos de Mambrú perdió la guerra, que lamentablemente no lo encontré, así que no puedo mostrar la cubierta. Es un libro publicado por Fondo de Cultura Económica en México, fue su primera edición. Sí, pero fíjate que tiene un poco el mismo sentido. Hay 20 años de diferencia, creo, entre Paso a Paso y Mambrú perdió la guerra, pero cuando escribí Paso a Paso, yo estaba en Bogotá, en la librería Espantapájaros, en un ambiente muy familiar y todavía yo no había recorrido el país. Fue una historia contada en el carro, así entre amigas.
más adelante, y además un poco por culpa tuya, comencé a recorrer el país, porque tú me mandaste a los primeros talleres por allá lejos. Una vez casi me ahogo en el Amazonas y tú no me salvabas. Creo que fue mi primera salida de esa zona confortable de Bogotá, pero que después se volvió mi gran pasión, recorrer a Colombia. Y entre esos viajes comencé a conocer el interior, los lugares donde los dramas más terribles habían ocurrido, las masacres, los genocidios y la reconstrucción de las personas. Y a donde yo llegaba a hacer talleres me contaban y me mostraban, ahí fue donde mataron a esas 7 personas. Y otra vez fui llenándome de angustias, de dolores, y después de una semana en uno de los sitios más dolorosos de este transcurrir, San José de Apartadó, Comunidad de Paz, yo llegué muy enferma. Todos llegamos enfermos, enfermos del cuerpo y del espíritu. Y duramos 1 mes, 2 meses en sanarnos un poco de toda esa carga, pero yo no lograba quitarme eso. Y fue cuando tuve que escribir Man Blue perdió la guerra. Alguien puso ahí en el chat ahorita que si no alcancé a leer bien, que si para mí escribir era liberarme, sí, es liberarme en ciertos casos. Cuando escribo cosas divertidas, más ligeras, no es ninguna liberación. Pero cuando escribo los libros que cuentan estos dramas, es para yo poder seguir respirando con más aire. Bueno, pero al margen de estas vertientes que hemos hablado, tú eres una escritora que te gusta como hacer giros interesantes en tus libros, porque de pronto un buen día me dice, estoy escribiendo una historia sobrenatural, una historia de terror, y leo Las sombras en la escalera, que también es publicado por Fondo de Cultura en México. Una historia que mezcla las tradiciones de Tolú, un lugar que tú conoces y que amas mucho, las tradiciones de Semana Santa, y en medio de todo eso introduces una historia fantástica y terrorífica, ¿no? De Cuéntame. fantasmas. Sí, una historia de fantasmas, Las sombras de la escalera. Cuéntanos por qué nace este libro. Bueno, nace porque conozco desde niña las tradiciones toludeñas. No es gratuito que en este momento yo viva en Tolú. Desde niña siempre quise vivir en Tolú. Es un pueblo de pescadores en el Caribe colombiano. Y tengo amigos de infancia, de fiestas juveniles. Siempre quise quedarme allá y quiero mucho las historias que me contaban los viejos pescadores. Y es que estoy pensando en Las sombras de la escalera, el libro más difícil de todos los que yo he escrito. Es el que he tenido que comenzar 5 veces desde la primera línea hasta la última. Tú dices que yo primero escribo un guión con la historia y así es, yo tengo que sacar la historia completa y después con el tiempo devolverme, ir poniéndole, como tú me has enseñado, poniéndole carnita para que la historia quede más. Eres el maestro que me ha dicho, sí, está bien, pero le falta eso. 5 veces completas, desde la primera línea hasta la última, hasta que dije, ya no puedo seguirlo escribiendo porque ya perdí la distancia. Pero ese juego de fantasía y realidad ha sido el gran desafío. Contar la historia de Colombia no es desafío porque está ahí y tengo que contarla, pero que la fantasía, que los fantasmas parezcan reales,
eso fue muy difícil. Y no sé si quedó bien o mal, pero fue muy difícil. Bueno, para mí son reales después de leerme este libro. Mira, hablando de libros diferentes, este es un libro tuyo que quizás no sea de los más conocidos, pero a mí me parece hermosísimo, que es Mis 130 apellidos. Y es un libro que retoma tu apellido materno, Moscovich, que se puede decir de muchas maneras porque hay infinitas variantes de ese apellido. Y es un libro que tiene que ver con tu herencia, con tu ADN. Cuéntanos sobre Mis 130 apellidos, que es un libro muy cortico para niños pequeños, no es para adolescentes. Cuéntanos cómo nace este libro y qué significa para ti. Bueno, fíjate que en México y en Estados Unidos, de todos mis libros, es el más vendido. Lo sé es porque cuando me llegan los informes de regalías, me entero. Y muy contenta me entero sobre este libro. Y es realmente mi herencia judía. Mi mamá era judía y aunque nunca vivimos el judaísmo, porque pues ella llegó a una familia colombiana, mi abuela católica abarcaba todo y no permitió que nunca que tuviéramos esa cultura en casa. De todas maneras, ahí está. Y mis abuelos judíos y mis tíos judíos, eso es algo que uno no puede perder, está adentro. Y mi mamá fue una vez a Israel a una gran fiesta familiar y llegó contando esta historia, yo no me la inventé, de cómo lo divertido que había sido ver primos que se llamaban parecido, pero que todos de todas maneras era distinto. El Moscovich, Moscovici, Moscovichona, que dependiendo del lugar del país, del continente de donde llegaran, se llamaban distinto. Mis 130 apellidos. El Moscovich tiene 130 maneras de escribirse y de pronunciarse. Y es como un libro sobre diáspora, pero como todas esas gentes que están regadas por el mundo tienen un origen común, un lugar común, ¿no? En lo geográfico y en lo humano. Sí, y como alrededor de la mesa todos son igualitos. El apellido es todo distinto, pero cuando comienza el abuelo, el rezo, la tradición y la comida, descubren que no importa cómo se escriba, son todos iguales. Y Irene, se siente familia. Más que una escritora, que lo eres, una escritora muy significativa, tú eres una gran promotora de lectura. Creo que yo te admiro extraordinariamente en esa faceta porque creo que muy pocas personas han recorrido sus países llevando los libros, llevando la palabra literaria, llevando el amor por la lectura a los lugares más recónditos e inaccesibles como lo has hecho tú. Y me consta porque he visto fotos en camiones, he visto fotos en embarcaciones por ríos, es decir, has llegado a la selva, has llegado al desierto, has llegado a los pueblos de la costa, y todas esas experiencias te han nutrido. No sé si fue el internet de Antonio o el mío, pero me quedé. Se quedó congelado, Antonio. Ah, pensé que era yo, Pues no pero sé si bueno, quieres retomar tú la palabra mientras Antonio sí, vuelve. yo tomo lo que Antonio estaba preguntando y sobre mi trabajo como promotora de lectura. Hola Antonio, ¿regresaste? ¿Me escuchas? Sí. Yo de Ahora Ahora sí, sí. pronto vi que perfectamente. te congelaste y yo seguía hablando
pero tampoco sabía si me escuchaban a mí. No sé hasta dónde se me escuchó. Estaba diciéndoles que pocas personas conocen tanto la geografía de su país como Irene Vasco, que ha llevado el libro, la lectura, la palabra literaria a la selva, al desierto, a los pequeños pueblos, a la costa, que es una extraordinaria promotora de lectura. Y ella nos ha contado que muchos de sus libros nacen justamente de sus experiencias de vida, de lo que ve, de lo que le cuentan. Y hay 2 libros publicados por la editorial Juventud en España, con ilustraciones de Juan Palomino, que yo creo que son resultado de esa etapa de Irene Vasco, la promotora de lectura. Letras al Carbón, un libro ambientado en la costa caribeña colombiana. Caribe y Pacífico. Pacífico, y La joven maestra y la gran serpiente, un libro que tiene que ver con el mundo indígena, con la selva. Y ambos libros, de alguna manera, se relacionan con la palabra, con la lectura, con las distintas maneras de leer el mundo, con la educación, con la comunicación. Me gustaría que nos hablaras de estas 2 obras, que son 2 obras recientes, relativamente recientes, Letras al Carbón y La joven maestra y la gran serpiente. ¿Cómo nacen estos libros? Bueno, también a partir de mis recorridos como maestra, y gracias por contar que soy promotora de lectura, mi trabajo me apasiona. Llegar a esos lugares en moto, sin casco, en medio de los barriales, cargada de libros, y encontrar a una madre comunitaria en el sitio más, pues, a donde uno no cree que pueda vivir alguien, porque no hay acueducto, ni alcantarillado, ni energía, ni nada, y ahí hay una madre comunitaria o una bibliotecaria o una maestra haciendo su trabajo con emoción, con compromiso. A mí me emociona eso y me deja llena de ideas para estos libros, pero no todas las ideas se convierten en libros, por supuesto. Y cuando hago los talleres siempre pregunto, mi primera pregunta es, ¿ustedes cómo aprendieron a leer? Porque en muchos lugares yo sé que es apenas la primera generación en esa familia de alguien que sepa leer, sobre todo en las costas, en la costa atlántico y en la atlántica y pacífica. Y yo digo, esto es una historia de Colombia, es un cambio, porque somos una república joven, 200 años, y en 200 años que ya haya una generación completa que sepa leer es un gran cambio. Cuando yo comencé a trabajar con madres comunitarias, ninguna sabía leer. Y en 25 años he visto esa transformación. Yo digo, esto hay que recogerlo y contarlo. Hay que hacerle homenaje a estas personas que tienen tanto empeño, tanta dedicación y que se han transformado y están transformando. Y así nacieron estos 2 libros que yo llevaba toda la vida soñando con tener algún libro en Editorial Juventud en la colección de libros y bibliotecas. Son libros álbum, pero no son para tan chiquitos. Es una colección especial sobre formación de lectores, donde está el biblioburro, la bibliotecaria de Basora, y yo decía, ay, si yo algún día tuviera un libro ahí. Y Luis Endrera, el editor, es gran amigo mío desde que también nos conocimos tú y yo, por esa misma época conocí a Luis, pero yo no me atrevía nunca a decirle. Pero cuando escribí Letras al Carbón, yo decía, yo quiero que esté en esa colección, yo quiero que esté en esa colección. Y finalmente me atreví a preguntarle muy tímidamente
mira, yo tengo un libro que... A los 5 minutos tenía respuesta. Lo publico. Yo no sabía que él no publicaba libros, sino que compraba derechos. Casi nunca publica libros Editorial Juventud, libros propios. A los 5 minutos tenía la respuesta de él. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar con Elodie Bourgeois, la editora. Hizo un trabajo increíble de descubrimiento de Juan Palomino. Después de mirar distintos ilustradores, dijo, este es el latinoamericano que va a saber contar esta historia en imágenes. Y bueno, ahí van esos 2 libros. Y... Letras al Carbón es la historia de una jovencita que aprende a leer para poderle leer las cartas de amor que recibe su hermana. Es una historia muy hermosa, muy sensible y que te traslada a un universo que uno no conoce, un universo contemporáneo que es desconocido para la gran mayoría de nosotros. Y en el caso de la joven maestra, bueno, ya es otro mundo, es el río, la selva, y una maestra que llega decidida a enseñar y termina aprendiendo. Sí. Y yo creo que ese es un homenaje que las maestras, bueno, y los maestros también, pero la gran mayoría son mujeres latinoamericanas, merecen que ese reconocimiento, porque también son historias que todas me han contado en los talleres, que cuando les llega su primer nombramiento no saben para dónde van y miran en un mapa y tratan de averiguar y que siempre se llevan grandes sorpresas porque creen que es, bueno, por aquí cerquita y que es en clima caliente y se llevan la ropa más fresca y llegan al páramo y pasan grandes trabajos y las serpientes que se meten por debajo de las puertas y que tienen que poner ruanas y trapos para... bueno, es una vida muy dura, pero lo que siempre les oigo decir es que fue, que fue inolvidable, que aprendieron tanto, que descubrieron que eran fuertes, que lograban sobrevivir al miedo inicial y que después ya no se querían ir de ahí. Irene, hay otra faceta, y tú tienes muchas facetas como escritora, y intentando que abarquemos todas, que es la de la creadora de libros informativos, que son varios, por ejemplo, lugares, la guía de viaje de lugares fantásticos de Colombia, o este díptico que es Expedición El Principito y Expedición Macondo. Esta faceta de creadora de libros de divulgación, de libros de información, es otra historia, es otra vertiente que se separa de la ficción, aunque en algún momento pueda haber conexiones, ¿no? ¿Qué importancia le concedes a estos libros y qué es lo que te atrae? ¿Cuál es el reto de este tipo de libros informativos? Sí, evidentemente es un reto, porque tristemente en mi colegio no me transmitieron la historia de Colombia, ni la geografía, nada. Esa la tuve que ir descubriendo por el camino y siento que los niños colombianos tienen, a ellos les pasa lo mismo, que la escuela no les está transmitiendo y que y los historiadores no tienen la manera de contarles a los niños su historia. Que los escritores para niños, entonces tenemos que hacerlo, aunque no tengamos el conocimiento académico, pero siempre podemos estudiar y escribirlo para este interlocutor que no es tan fácil. Y me encanta, cada vez que pienso en un nuevo libro, digo, yo quiero escribir sobre historia de Colombia. Es lo más difícil que hay, porque como yo no la sé, tengo que estudiarla
tomar muchísimas notas. Es muy distinto escribir libro informativo al escribir libro literario, porque son dos maneras de aproximarme a la palabra, a la información, a la historia, a los personajes, al desarrollo de todo. Y también es un trabajo más de equipo, ¿no? Donde se involucran más personas. Sí, pero la parte de escritura siempre termina siendo personal. Yo escribo y mando al editor, el editor da vueltas, pero sobre lo que yo ya produje. En ese sentido sigue siendo tan solitario y difícil como en el otro lado. Y tengo que estudiar horas y horas y horas para poder escribir una página. Pero aprendo tanto, después se me olvida todo, es horrible porque mi memoria es muy cortica, y después yo digo, yo escribí eso, ¿de dónde sacó usted esa información? Pues de su libro. Ah, yo no me acordaba. Por aquí tengo un libro, déjame ver si lo encuentro. Es un libro antiguo que apareció con Norma. Ok. Cambio de voz. En su momento este libro nos desconcertó a todos los que te leíamos habitualmente, porque tal y como dice el libro, es un cambio de voz. Es decir, era un libro que se publicó de cuentos, que se publicó en una colección juvenil, pero uno se preguntaba, bueno, realmente sí, un joven puede leer este cuento, pero ya aquí hay un salto a una literatura para adultos, a una literatura sin etiquetas. Y era un cambio de voz también por el tratamiento psicológico, por la elección de los temas. Y saco a colación este libro para que nos cuentes sobre tu más reciente novela en la que se profundiza en este cambio de voz que se adelantaba en este libro. Cuéntanos sobre tu libro más reciente y a quién crees que va dirigido ese libro. ¿Quiénes están leyendo o van a leer ese libro? Bueno, tú estás hablando de El último vuelo de Hortensia, que acaba de ser publicado por Panamericana, a quien agradezco porque era un libro que yo decía, nadie va a publicar. Porque yo sé que las editoriales tienen que cuidar un poco sus colecciones juveniles, porque van dirigidas a un mercado escolar, y casi nadie se atreve a publicar algo que sobresalte a los maestros, a los padres de familia, porque vienen problemas. Y en este libro cuento sobre la delincuencia urbana, una adolescente que se ve envuelta en un mundo muy sórdido con un hombre que la atrapa y que la manipula, y ella viene del campo con toda su inocencia rural, pero también con toda su fortaleza de experiencias duras, porque al pueblo se mete la guerrilla, se meten los paramilitares, no es que sea una vida así idílica, viene con historia dura, pero de todas maneras con mucha ingenuidad frente a esa jungla urbana desconocida. Y ahí yo mezclo los dos mundos, el urbano con el rural y con la realidad social en los dos lados, para contar esta historia del último vuelo de Hortensia. Y en principio era dirigido para adultos, jóvenes adultos. Eso me dio mucha libertad, pude contar todo lo que nunca puedo contar. Cuando supe en qué colección iba a ser publicada, fue como otra liberación. Lo que estaba contenido
estalló y pude hacer una historia con historias, con muchas historias. Y me ha sorprendido porque varias personas me han dicho, no, es que mi hijo ya se lo leyó. Dijo, pero tu hijo tiene 12 años. Ah, sí, pero él lo devoró. Así que uno escribe creyendo que es para un público, pero el público es el que se tiene que adueñar del libro. Bueno, una última pregunta, porque después ya creo que va a haber un tiempo para preguntas de las personas que nos hayan hecho por el chat. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué vas a escribir? ¿Hacia dónde se proyecta Irene Vasco en la escritura? Háblanos de tus distintos proyectos, que como siempre me imagino que estarás con varios proyectos en mente, además de tus talleres de escritura, de tus actividades de promoción de lectura, de tus encuentros con lectores. Bueno, además de todo eso, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué vas a escribir? ¿Qué libros nuevos van a aparecer? Bueno, por ahora hay muchos borradores. Yo tengo una historia de Colombia que quiero hacer en cómics. Sueño con hacer cómics. Yo soy cómics fanática, como te consta, y hay la historia de la hermana de Simón Bolívar, que es apasionante. Esa es la novela que más me gustaría contar, pero es un trabajo lento de estudio y de ver si alguien la quiere publicar algún día. Pero al mismo tiempo, la vida real me ataca, y cuando me ataca yo tengo que devolverle. Y es el turismo que me ataca allá donde yo vivo. Mi vecina ruidosa que alquila su casa y llega lo peor de lo peor, y quiero escribir un cuento que sería un séptimo cuento para cambio de voz. Creo que sería un cuento, todavía no estoy segura si es novela o qué es, muy humorística, sobre una dueña de un colegio muy elegante de la región que no sabe leer, porque esa es mi vecina, y no voy a decir el nombre porque eso se llama justicia poética o venganza. Y sí, la venganza, la justicia poética es deliciosa y la ficción permite todas esas cosas. Son las armas secretas de los escritores. Sí, y cada vez que soy atacada, digo, eso me sirve para pasarla un poquito mejor. Irene, ¿qué les recomiendas a las personas que nos están escuchando y que quieren empezar a escribir, poner por escrito sus experiencias? Algunos quieren, otros no se atreven. ¿Qué les recomendarías? Bueno, por un lado, creo que lo que todos recomendamos, que sean muy buenos lectores para nutrirse, para llenarse de personajes, de ambientes, de estructuras, de lenguajes, no para copiar a nadie, sino para nutrir una voz propia. Y escribir. Suena redundante, pero es que todo el mundo dice, yo quiero contar mi historia, yo tengo una historia para contar, yo quisiera escribir, pero no escribe. Es que no tengo tiempo, es que tomar el papel y el lápiz o el teclado del aparato y escribir lo que venga. Dejar que la historia fluya, que salga, que no se preocupen si está bien o mal escrita al principio, si hay errores, sino que dejen que la historia salga hacia borbotones. El trabajo de edición viene después. Cuando ya hay una historia contada,
después se va nutriendo, se va mejorando, pero ya hay un hilo, unos personajes, un lugar, algo sobre lo cual trabajar. Entonces, escriban así. No se queden con que yo no sé si esta frase quedó bien o no. Escriban. Y después viene la parte lenta. Y porque hay muchas historias por contar, historias apasionantes de vida, y todas no las puede contar Irene Vasco. Tiene que haber otras personas que cuenten sus propias historias. Irene, me ha encantado hacer este repaso por algunos de tus libros, y sobre todo porque yo he estado entre los primeros lectores de algunos de esos libros, es decir, los vi crecer, los vi en estado embrionario y después he tenido el gusto de verlos publicados. Entonces ha sido como muy agradable rememorar en algunos casos los orígenes de esos libros y constatar, porque cuando uno tiene todos los libros, cuando uno tiene todos estos libros al lado, ¿no? Uno se da cuenta, es cuando uno se da cuenta del camino recorrido, de cuánto has aportado, cuánto has crecido, cuánto has ofrecido a los lectores y a la cultura de tu país. Gracias. Creo que ha llegado el momento de que nuestros anfitriones nos digan cómo hacemos para que Irene pueda responder las preguntas del público que nos ha acompañado a lo largo de este encuentro. Bueno, muchas gracias, Antonio. Irene, tenemos algunas preguntitas y una de ellas dice, después del secuestro del marido de tu amiga, ¿el tema social entró definitivamente en tus escritos o solo lo hizo temporalmente? ¿Y qué efectos tiene este tema tan delicado en niños tan jóvenes como los lectores de tu obra? Bueno, el primer libro, el del secuestro del marido de mi amiga, que tiene 30 y tantos años, fue el primero, pero son 3. Ese, el de Mambrú perdió la guerra 20 años después, y ahora el último vuelo de Hortensia, que también toca toda esta realidad. Son 3 títulos en medio de 35, creo que son más o menos los libros publicados. No es que yo esté dedicada a contar la realidad social de Colombia, es que está ahí y yo la vivo y tengo que contarla de cuando en cuando. No es un tema recurrente porque hay 10, 20 años de diferencia entre un libro y el otro, pero no me puedo apartar de eso porque está ahí, porque lo vivo y lo siento y lo tengo que contar. En medio de cada uno hay libros humorísticos, hay libros de historia y geografía, libros académicos. Voy jugando un poco con todo, o si no me aburriría. Y yo no quiero aburrirme de ser escritora, quiero siempre un desafío nuevo, algo que yo no haya hecho nunca. Y, por ejemplo, eso que quiero hacer, un cómics, puede que nunca logre hacerlo, pero me dan muchas ganas. Y sobre la lectura de los más jóvenes, yo pienso que hay que contarles que los niños y los jóvenes necesitan saber que la violencia y la realidad están ahí, la oyen todo el día a través de la televisión, la radio, lo que se habla en la mesa, la misma vida de peligro urbano o rural, de cuidado si vas a salir, de todo eso. Y leerlo ayuda a poner en orden, a mirar con cierta distancia, a aliviar. Así que pienso que
no hay literatura vedada para ninguna edad. Pues temas vedados. Perfecto. Y por ahí alcancé a ver un saludito de Carmen. Carmen, qué felicidad que estés aquí. Muchas gracias. Bienvenida, Carmelita, a este encuentro con Irene. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, parece que concibes la enseñanza de la escritura como un verdadero apostolado sin connotaciones religiosas, entre paréntesis. ¿Es eso parte de lo que denominas liberación, Irene? Yo no entendí muy bien si la persona que me pregunta se refiere a mi trabajo como promotora o como escritora. Como promotora, Como entiendo promotora, yo. sí, fíjate que yo pienso que no es que sea un apostolado, porque no hago ningún sacrificio. Es una verdadera pasión y cuando me invitan a que vaya al otro lado del mundo o que vaya al campamento de los exguerrilleros o que vaya a, al resguardo indígena lejísimos, para mí es un gran placer porque voy a conocer otro lado de mi país. Pero sí pienso que muchas personas tenemos que tener este compromiso si queremos que Colombia finalmente sea un país que lea y escriba, es decir, un país adulto, no un país en estado de infancia, dependiendo de otros. Y, y esta joven república de solo 200 años tiene que ser madura y adulta alguna vez y solamente con muchos apostolados se puede lograr. Perfecto. No sé si Antonio tenga algo que añadir a manera de pregunta o comentario, o si tú, Irene, antes de terminar, quisieras añadir algún comentario de cierre. No, yo solamente quisiera apuntar, insistir en la versatilidad del trabajo de Irene. Es decir, están todas estas historias sociales de la realidad, las que hemos hablado en este último tramo de la charla, pero también alternándose en medio de eso hay historias costumbristas, historias de lo cotidiano, del absurdo, hay mucho humor y hay fantasía, hay cuentos para los más pequeños. Yo creo que esa versatilidad es algo muy admirable y esa capacidad de conectar con públicos y con destinatarios, con edades, con experiencias de vida, con destrezas lectoras muy diferentes. Creo que eso es algo que distingue el trabajo de Irene y que yo en lo personal aprecio. Me encanta sus sorpresas, que hoy esté entregando un libro sobre Saint-Exupéry y mañana esté entregando un libro sobre las tradiciones colombianas y luego una historia realista y luego una historia sobre una señora mayor que no sabe usar el wifi. Entonces, ves, toda esa variedad es lo que me encanta del trabajo de Irene, su compromiso con la literatura y con tocar el mayor número de lectores. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por mostrarme mi colección de libros desde esa perspectiva, porque yo voy escribiendo sin pensar y no me devuelvo a mirar como tú lo estás mirando, así que es un poco sorpresivo verlo así. Pero tú has acompañado desde el primer libro, creo, no, desde el segundo, desde Conjuros, toda mi vida literaria, así que eres el que mejor conoce cada detalle. Veo que Carmen levanta la Sí. mano. Tiene la palabra nuestra directora. No, qué felicidad escucharlos hablar.
Hoy quiero agradecer un don, porque es un don, que son la tecnología de las imprentas manuales. Que quieren verme, yo no sé si yo quiero que me vean, pero está bien. Las que hay divinos. Ella más linda que usted, pero pues ahí aceptarán. Las imprentas manuales. Eso es una maravilla, eso es una tecnología fantástica que llegó a suplir en el Instituto Caro y Cuervo la tristeza de los niños que por las reglas de las ARLs, las cosas de riesgos, no pueden imprimir cuando van a la imprenta patriótica porque allí se usa plomo. Nos cuenta un poquito, cada niñito sale con algo y cree que sale con el libro de su vida de sus imprentas manuales. Pues me encanta ser parte de la imprenta patriótica. Gracias. Y además fue una experiencia encantadora, muy rara, haber hecho talleres, no con niños ni con maestros, sino con los maestros impresores, los que llevan años y años manejando esas máquinas complicadísimas de plomo y que ellos jugaran a hacer su propio libro con estas piezas de caucho. Eso para mí es inolvidable. Sí. Así que muchísimas gracias y me encanta hacer parte en ese pedacito del instituto. Mucho más. Hace 15 días graduamos a los primeros artesanos en tipos de madera. Vinieron de Boyacá y vinieron a completar las maravillosas imprentas que permiten hacer, claro, esos avisos funerarios, ¿no? Porque los grandotes son para eso, son pues muy recurridos en los pueblos todavía. Pero vinieron a completar una donación que nació de usted y su amistad con Jairo Ojeda. Nosotros fuimos por allá, Linda Selemín fue al último rincón que le dijeron a recoger esas familias y gracias al taller de maestros artesanos de la madera que hicieron el curso en la imprenta patriótica y se graduaron hace unos días, ya quedaron completos. Así que es una alegría total. Bueno, Carmen, gracias por contarme eso porque quedo más, me siento más de adentro que antes. Más, usted es totalmente patriótica y entiendo que Antonio también es muy patriótico de la imprenta patriótica. Sí, la imprenta manual fue uno de los muchos aristas del trabajo de Irene que quedaron fuera de la charla, pero es que hay mucho que hablar cuando se trata de Irene. También ha hecho guías infantiles para museos, es decir, su recorrido está lleno de sorpresas y de meandros, de caminos sorprendentes, ¿no? Así es, Antonio. Ella es sorprendentemente joven y no tiene por qué aguantarse una vecina que le fastidie la vida. Yo estoy esperando con gran curiosidad esa historia. Ahí va, así, porque ¿cierto? Esa historia para ella es una especie de exorcismo, pero seguramente para los que la leamos va a ser una historia satírica y muy divertida. Y lo que para ella es un padecimiento, para nosotros como lectores posiblemente se volverá una historia absurda de risa. Sí, pero no se lo merece. No. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Carmelita, nuestra directora, por venir a alegrarnos con sus comentarios y sobre todo por traer a colación esto de las imprentas manuales y el trabajo hecho con ellas en la imprenta patriótica. Bueno, pues de nuevo, mil y mil gracias a Irene y Antonio por haber aceptado la invitación a participar en este encuentro. Creo que estos espacios son fundamentales para dar a conocer el trabajo de nuestros creadores y nuestras creadoras, sobre todo tratándose de personas con una versatilidad en su trabajo tan amplia como en el caso de Irene.
y tener como interlocutor a Antonio Orlando Rodríguez ha sido también todo un lujo porque ha hecho un trabajo casi de arqueología en torno La a obra. la obra y a la historia creativa de Irene, lo cual Sí. para quienes conocemos su trabajo desde hace un tiempo relativamente reciente, pues es también muy estimulante. Su pequeño Martín es lector, ¿no? De Irene. Claro que sí, gracias a usted. Su pequeño Gracias a Martín, no, usted. el pequeño Martín, él tiene otro nombre, pero yo tengo en mi imaginario el pequeño Martín. Sí, de El nuestras hijo de él, letras que al es un... carbón. Exactamente, exactamente. Y le cuento una cosa, cuando los niños usan las imprentas manuales y logran hacer letreros, el letrero que más tienen es prohibido entrar a este cuarto, para ponerlo en la puerta así. Es un gesto de Muy, libertad, le muy cuento. útil la imprenta. Mucho, mucho. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, gracias yo a les todos agradezco también a quienes, todos, a Carmen, a Martín, a Antonio y al Instituto Caro y Cuervo por esta invitación. Ha sido muy, muy grato estar con ustedes y hacer este repaso sobre mi vida y obra desde ese punto de vista que hizo Antonio, que me dejó un poco sorprendida. bueno, gracias a nuestros invitados y a quienes nos acompañaron. Irene, buen regreso a casa y pues a seguir disfrutando de la alegría.